Y por supuesto, hablando de agradecimientos, también a nuestros patrocinadores que hacen posible y apoyan el Congreso de la Empresa Privada en el 2025. Estamos hablando de la categoría platino al Banco de Costa Rica, en la categoría oro a Coca-Cola FEMSA y en la categoría plata a la Unión de Rectores de las Universidades Privadas UNIRE, que además es cámara afiliada de UCAEP, y por supuesto a FIFCO, que dice presente también esta tarde. Y vamos a entrar en el bloque 3, donde ahora vamos a analizar otra arista que suma lo que es la democracia, el desarrollo económico y el social. Estamos hablando de democracia y una economía inclusiva. Y para mí es un honor tener esta tarde con nosotros, y lo invito a pasar de inmediato al escenario al señor Ricardo Monge, que es presidente de la Academia de Centroamérica, quien nos va a presentar el estudio En busca de una productividad inclusiva en un estudio elaborado por ellos. Un aplauso para don Ricardo, que les adelanto, actualmente es el presidente de la Academia de Centroamérica, profesor de política industrial en Leeds University, y también ha dado consultorías y trabajado con el Banco Interamericano de Desarrollo, la CEPAL, incluso la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Un fuerte aplauso para don Ricardo, y por favor, si las personas se suman al salón principal, un fuerte aplauso. Muy buenas tardes. Muchas gracias a la UCAEP por la oportunidad de compartir con ustedes un estudio que realizamos gracias al patrocinio de el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. El estudio está disponible tanto en la página web de la Academia de Centroamérica como en la página web de el PNUD. En este estudio nosotros nos planteamos 3 grandes temas que queríamos llevar a cabo, y para ello agrupamos un equipo el cual me complació enormemente dirigir, y que fue conformado por doña Silvia Lara, por Gloriana Ivankovich, Josué Martínez y este servidor. Este estudio, como les decía, buscaba discutir 3 temas fundamentales. Uno, el crecimiento de la productividad en Costa Rica con una visión de largo plazo. Otro, qué tanto estamos convergiendo o no con otros países como los de la OCDE, de Estados Unidos. Y el último, un concepto nuevo que se está discutiendo con mucho énfasis en la OCDE, que es la productividad inclusiva. Yo me voy a concentrar en este último por motivo de tiempo. Todos sabemos, los que estamos acá, que Costa Rica es un país muy interesante, porque es un país que, aún no siendo un país desarrollado desde el punto de vista de indicadores económicos, es un país que sí tiene indicadores de país desarrollado en materia social. Y bueno, tenemos también la dicha de tener un país que desde hace muchos años, desde hace bastantes décadas, después quizás de la década de los 80, no ha vuelto a tener mayores crisis económicas, excepto el golpe que recibimos en el 2008 con la crisis financiera internacional, o bien en el 2020 con la crisis del COVID. Hemos sido un país que hemos alcanzado un puesto muy destacado a nivel mundial en el índice de desarrollo humano 58 de 191, pero sin embargo seguimos siendo un país con un crecimiento todavía bajo. Cuando a mí me dicen que Costa Rica crece al 4% y todo el mundo aplaude que crece al 4%, yo digo que está bien si nos comparamos con otros países. Pero si yo eso lo pongo en términos per cápita, eso no me da ni un 3%. Y si yo me pregunto cómo los países que hoy día son ricos llegaron a ser ricos, como los tigres asiáticos y otros, no crecieron a un nadadito de perro del 3%, ni del 2%. Crecieron a tasas del 7, 8, 9% por varias décadas. Entonces, para mí, Costa Rica es un país extraordinario, es un país que está creciendo mejor que el promedio de América Latina, pero es un país que está creciendo todavía a una tasa muy, muy inferior si queremos realmente tener mayores niveles de bienestar. Por eso es que tenemos esos retos que tenemos ahí, aún de pobreza, de desigualdad, problemas que tenemos en niveles de desempleo. Para que nosotros podamos realmente duplicar nuestro nivel de ingreso per cápita de hoy en una década, tenemos que crecer al 7% por año.
y hoy día crecemos como al 2.5 en términos per cápita. Si nos contentamos con ese 2.5, duraremos 35 años, duraremos una generación y media para que nuestros descendientes, ¿verdad?, puedan disfrutar del doble de ingreso per cápita que tenemos hoy día. Entonces, el primer mensaje que yo quisiera dejar hoy es que, de nuevo, es muy importante que nos cuestionemos cómo incrementar de manera alta y sostenida el crecimiento de Costa Rica. Dicho eso, tanto la evidencia empírica como la literatura económica nos dice una y otra vez que el motor fundamental para que una economía crezca es el crecimiento sostenido alto de la productividad. Y en ese sentido, ya tenemos mucha evidencia que nos dice que la diferencia entre países que logran crecer desde ingresos medios como Costa Rica hasta ingresos altos, ¿verdad?, lo logran a través de incrementos sostenidos en la productividad. También tenemos ejemplos recientes, caso de China, la India, etcétera, que nos refuerzan esta idea. Y entonces, dicho eso, nosotros nos planteamos medir de una forma muy sencilla la productividad a nivel de todo Costa Rica, valorando o estimando un cociente muy sencillo, que es el volumen de producción dividido por las unidades de factor de trabajo que se utilizan para producir ese volumen de producción, y en este caso utilizamos el número de trabajadores. Esto lo hicimos tanto para el caso particular de Costa Rica como para las 20 actividades productivas que pudimos analizar, gracias a la colaboración del Banco Central de Costa Rica, que con información a nivel de microdatos nos permitió procesar con ellos información valiosísima y hacer este análisis. Si bien Costa Rica ha sido un país que viene creciendo su productividad, inclusive, como muy bien lo explicó Carlos, principalmente por el motor, que son las zonas francas, es un país que aún requiere incrementar más la productividad, pero hay un tema que no se ha tocado y que se está tocando recientemente a nivel mundial, y es, bueno, si incrementamos la productividad, esto incrementa el crecimiento, esto incrementa la riqueza. ¿Cómo se está dividiendo esa riqueza? ¿Cuánto va al factor capital y cuánto va al factor de empleados o trabajadores? ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque es la única manera o el mejor camino para lograr un crecimiento con progreso social. Y entonces, desde este punto de vista, lo que debemos entender es que para trasladar parte de esa nueva riqueza que se genera gracias al crecimiento de la productividad, el mejor mecanismo es el crecimiento de los salarios reales. Y entonces una pregunta que uno debería hacerse es si realmente se está observando, no solo en Costa Rica, sino en el mundo, que el crecimiento de la productividad está yendo de manera asociada, ¿verdad?, o en paralelo al crecimiento de los salarios reales. Y para hacerlo, entonces, perdónenme, lo que se acostumbra es analizar en un periodo de tiempo relativamente largo el crecimiento de la productividad laboral, y se le compara con el crecimiento de la mediana de los salarios reales. Es decir, este indicador estadístico que divide una población en dos partes iguales. Y ese comportamiento o esa diferencia también se puede descomponer en dos partes. Una, ver a ver si hay un desacoplamiento entre el crecimiento de la productividad y los salarios reales, y esta se debe principalmente a que la participación laboral, es decir, cuánto pesa la remuneración salarial en la producción, se está reduciendo o no, y también si lo que está sucediendo es un incremento en la desigualdad salarial dentro de los mismos sectores. Ahora bien, dicho eso, este gráfico que les muestro es la evidencia general que se tiene en la OCDE. Los países de la OCDE, del organismo del cual somos miembros, están preocupados porque desde hace ya varias décadas, unas 2 décadas por lo menos, vienen observando que hay un desacoplamiento entre el crecimiento de la productividad y el crecimiento de los salarios reales.
Y eso está siendo explicado por los dos conceptos anteriores que les daba. Uno, una caída en la participación laboral, y la otra, un incremento en la desigualdad de los salarios. De hecho, como lo pueden ver en esta gráfica, la línea roja muestra el comportamiento de la mediana de los salarios reales como promedio en los países de la OCDE. La línea negra, el crecimiento de la productividad laboral, y escogieron el año 1991 como año base para establecer un índice. Cada una de esas líneas es un índice, y ver la evolución de esas variables. Y como ustedes pueden ver, en vez de ir en paralelo, cada día se ensancha más la diferencia entre el crecimiento de la productividad y el incremento de los salarios reales. Cuando observamos y estudiamos este fenómeno que se está dando en la OCDE, nosotros tomamos la decisión de preguntarnos qué estaba pasando en países en vías de desarrollo como Costa Rica, y lamentablemente nos encontramos que en casi todos los estudios de la OCDE, y obviamente porque somos de reciente entrada a la OCDE, no estamos incluidos, y entonces en ese estudio tampoco lo estábamos. Estos resultados de la OCDE muestran algunas cosas que creo que son muy, muy importantes tener presente, y que es parte del mensaje que quiero dejarles. La primera es que este desacoplamiento entre el crecimiento de la productividad laboral y el crecimiento de los salarios reales se observa en la gran mayoría de los países, en 15 de los 24 miembros. Existen grandes diferencias en este grado de desacoplamiento, no es algo que se vea de manera igual en todos los países. Por darles un ejemplo, el desacople es muy, muy alto en Alemania, Japón y los Estados Unidos. En Francia, Italia y Reino Unido no se observa tanto ese desacople. Y entonces esto nos pone a pensar, y es lo que hemos discutido con colegas de la OCDE, de que no hay una explicación única de qué es lo que está detrás de este fenómeno, pero sí que es algo que nos debe preocupar, porque de nuevo queremos que un país sea próspero, que sea equitativo, que sea solidario, y no lo va a hacer si la riqueza que se genera no llega a través de los salarios reales a la gran masa de la población. Ahora bien, ¿qué encontramos en el caso de Costa Rica? Bueno, analizamos con los datos disponibles del Banco Central el periodo 2005 a 2022, y lo que encontramos fueron estas 4 grandes hallazgos. Lo primero es que el desacoplamiento entre el crecimiento de la productividad laboral y de los salarios reales es un fenómeno muy, muy reciente en nuestro país. El segundo es que hay una altísima heterogeneidad en la magnitud y la frecuencia de este desacoplamiento cuando uno descompone la producción de Costa Rica en 20 sectores principales. El tercero es que la principal causa de este desacoplamiento se debe a la caída en la participación laboral, es decir, la importancia relativa de los salarios reales en la producción o en el valor de la producción, más que a la desigualdad salarial, aunque este factor también está siendo importante. Cuando obtuvimos todos estos resultados, la pregunta lógica era: ¿y por qué pasa eso en Costa Rica? Nosotros en este momento no tenemos esa respuesta, pero lo que sí tenemos es lo que la literatura ha podido documentar en los países de la OCDE, y es que existen factores estructurales y existen factores de política pública que pueden producir estos desacoplamientos o bien pueden evitar que se den estos desacoplamientos. Esperamos este año realizar otra investigación que permita profundizar para el caso particular de Costa Rica sobre estos determinantes. Esta es la gráfica de Costa Rica. Nosotros, como les dije, teníamos datos solo desde el 2005 hasta el 2022, pero si ustedes comparan la línea roja con la línea negra, que es la mediana de los salarios reales y la productividad laboral, lo que pueden observar es que hasta el 2019 Costa Rica no mostraba ningún desacople. O sea, había un comportamiento muy seguido, muy paralelo, si lo quieren,
entre el crecimiento de la productividad y los salarios reales, lo cual es una excelente noticia. Pero lamentablemente, después del 2019 y principalmente con la crisis del COVID, comenzamos a observar por primera vez un desacoplamiento entre el crecimiento de los salarios reales y el crecimiento de la productividad laboral. No tengo tiempo para mostrarles los resultados por cada uno de los sectores. Los invito a que vean el estudio para que vean el tipo de heterogeneidad que hay. Pero lo que sí pudimos hacer es resumir los hallazgos, y entonces a nivel desagregado, uno lo que encontró fue que en el periodo 2005 a 2019, más o menos la mitad de esas 20 actividades productivas en Costa Rica mostraban un desacople, pero ya después del 2019 prácticamente todas lo están mostrando. Ahora, ¿qué nos dicen estos resultados para el caso particular de Costa Rica? Nos dicen que existen grandes diferencias en las contribuciones relativas de la participación laboral y la desigualdad salarial para entender el desacople entre productividad y salarios reales. Nos dice también que esto sugiere que hay factores específicos para cada país, pero también hay factores específicos para cada actividad productiva, y como lo señalé antes, que entre países hay diferencias importantes, como puede ser la que se observa entre los Estados Unidos y Japón, donde en Estados Unidos la mitad de este desacoplamiento se debe tanto a una caída en la participación laboral como a incremento en la desigualdad salarial, mientras que en el caso de Japón se debe principalmente a una caída en la participación laboral. Ahora bien, para ir concluyendo, ¿cuáles son, según la literatura, esas 4 grandes cosas o impulsores estructurales y de política que están detrás de este desacoplamiento? La primera que se observa es el cambio tecnológico. Y todos los que se hayan leído el último libro de Acemoglu, Johnson, saben que el cambio tecnológico, principalmente cuando hablamos de automatización e inteligencia artificial, si bien puede ser algo extraordinario para incrementar la productividad laboral cuando complementa el trabajo de las personas, puede ser todo lo contrario, si lo único que hace el cambio tecnológico es desplazar la mano de obra. Bueno, no sabemos mucho de qué está pasando en Costa Rica en materia de automatización de procesos en las empresas y en materia del uso de inteligencia artificial. En el mundo, lo que se recomienda es que este cambio tecnológico ojalá sea acompañado por regulaciones, por incentivos que hagan que las empresas utilicen la automatización y principalmente la inteligencia artificial para complementar e incrementar la productividad de sus trabajadores, pero no necesariamente para desplazar todos los trabajadores. Si nos quedamos sin trabajadores, no va a haber nadie que demande nuestros productos. La segunda razón tiene que ver con las rigideces en el mercado laboral. Y aquí el ejemplo más claro que uno observa en los países de la OCDE es la pérdida de capacidad de las organizaciones laborales para negociar aspectos que tienen que ver con sus condiciones laborales. La otra importante tiene que ver con la expansión de las cadenas globales de valor y la integración al comercio, lo que en términos generales llamamos globalización. Y aquí no es que la globalización es mala, no, todo lo contrario. Lo que sucede es que es obvio, ¿verdad?, de que cuando un país como Costa Rica se abre al mundo y muestra ventajas competitivas en las áreas que aquí se comentaron anteriormente, la mano de obra que está calificada para aprovechar esas oportunidades obviamente va a ser empleada, y aquella mano de obra que no, posiblemente va a ser desplazada porque van a venir productos de afuera que simple y llanamente van a ser más competitivos en esos bienes y servicios que los que hacemos acá. Y entonces la brecha que se abre entre las personas que logran ese acceso a mejores oportunidades de empleo y aquellas que no lo logran, genera esa desigualdad salarial.
Y entonces ahí todo el tema que se desarrolló en la sesión anterior de la importancia del recurso humano y no dejar a nadie fuera, ¿verdad? Y capacitar de la mejor manera al recurso humano en Costa Rica para lograr insertarlos en el mercado laboral es fundamental si queremos combatir la desigualdad salarial y si queremos combatir este desacople que estamos viendo entre incremento de productividad y crecimiento de los salarios reales. Por último, pero no menos importante, está la falta de competencia, tanto en los mercados en los mercados de productos como en los mercados de factores. Y acá este es otro reto que Costa Rica tiene, ¿verdad? Tenemos todavía serios problemas para poder realmente tener una política muy eficiente que promueva la competencia y por ende mejore el bienestar de todos. Ya para ir concluyendo, tenemos acá 5 mensajes que quisiera dejarles. La primera es que, una vez más, si Costa Rica ha sido exitoso en términos relativos, no solo a Centroamérica, sino a Latinoamérica en crecimiento económico, y esto gracias al crecimiento de la productividad, lo que tenemos que tener claro, ¿verdad?, es que ese crecimiento no es suficiente y por ende deberíamos preocuparnos por los determinantes de crecimiento de la productividad, qué cosas arreglar, muchas de las que aquí ahora se dijeron, y trabajar duro para que precisamente nuestro país pueda realmente algún día lograr pasar de un país de ingreso medio a un país de ingreso alto. Y la otra cosa es que ahora ya no solo tenemos el reto de crecer más y hacerlo a través de crecer la productividad, tenemos el reto, ¿verdad?, que no teníamos antes, de que este crecimiento no está siendo necesariamente un crecimiento inclusivo. Y entonces tenemos el deber de estudiar y entender qué factores están detrás de eso para tomar acciones correctivas y poder mejorar. Además, debemos entender que tenemos instituciones, políticas y otras cosas que no necesariamente son las apropiadas para lograr esto y por ende tenemos que mejorarlas. Tenemos que tener claro de que no hay recetas únicas, no es que podemos ver lo que está haciendo un país como Francia o lo que está haciendo el Reino Unido, etcétera, y decir esto lo copio. Tenemos que estudiar qué es lo que estamos haciendo nosotros mismos. Y por último, tenemos que mantener de manera continua ese proceso de investigación. Quiero cerrar con este mensaje que espero resuma lo que he tratado de decirles. Debemos recordar que el crecimiento de la productividad o crecimiento económico sin inclusión no es aceptable ni política ni socialmente. Pero también tenemos que recordar que de igual manera la inclusión sin un mayor crecimiento de la productividad es totalmente insostenible. Muchísimas gracias.